¿Cómo comenzó todo según la teoría más aceptada? A. El Big Crunch. B. El gran rebote. C. El Big Bang. D. El vacío eterno. La respuesta es C. El Big Bang. Todo lo que existe surgió de un punto más pequeño que un átomo, explotando en un instante y creando el tiempo, el espacio y la materia. ¿Qué porcentaje del universo es materia común? A. 5%. B. 25%. C. 5%. D. 75%. A. 5%, solo una pequeña fracción del universo es lo que vemos. El resto es un misterio invisible, materia oscura y energía oscura. ¿Qué es la materia oscura? A. Gas interestelar. B. Partículas invisibles. C. Agujeros negros. D. Antimateria. B. Partículas invisibles, no podemos verla ni tocarla, pero sabemos que está ahí por su influencia gravitacional en las galaxias. ¿Qué es la energía oscura? A. Un tipo de radiación. B. El vacío del espacio. C. Una fuerza repulsiva. D. Materia exótica. C. Una fuerza repulsiva es lo que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, como si una fuerza misteriosa lo estuviera empujando. ¿Cómo se formaron los primeros átomos? A. Por fusión en estrellas. B. En el núcleo de agujeros negros. C. Durante la recombinación cósmica. D. Por colisión de galaxias. C. Durante la recombinación cósmica. Tras el Big Bang, el universo era un caos de partículas. Solo cuando se enfrió lo suficiente, los protones y electrones se unieron para formar átomos. ¿Cuál es el destino más probable del universo? A. Expansión eterna. B. Colapso total. C. Reversión al Big Bang. D. Desaparición del tiempo. A. Expansión eterna. La energía oscura parece imparable, llevando al universo hacia un futuro frío y solitario donde todo se alejará sin retorno. ¿Qué partícula se conoce como el bosón de Dios? A. Neutrino. B. Quark. C. Bosón de Higgs. D. Gravitón. C. Bosón de Higgs. Es la pieza clave que da masa a todas las partículas. Sin él, la materia no existiría tal como la conocemos. ¿Qué fenómeno nos permite ver el eco del Big Bang? A. Radiación de Hawking. B. Fondo cósmico de microondas. C. Pulsos de neutrinos. D. Rayos cósmicos primordiales. B. Fondo cósmico de microondas. Es el resplandor fósil del Big Bang, una especie de eco térmico que nos llega desde los confines del tiempo. ¿Cuál es la fuerza más débil del universo? A. Electromagnetismo. B. Fuerza nuclear fuerte. C. Fuerza nuclear débil. D. Gravedad. D. Gravedad. Aunque mantiene planetas en órbita y galaxias unidas, es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales. ¿Qué galaxia está en curso de colisión con la Vía Láctea? A. Andrómeda. B. Triángulo. C. Osa Mayor. D. Sagitario. A. Andrómeda. En unos 4.500 millones de años, nuestra galaxia y Andrómeda chocarán, fusionándose en una monstruosa espiral cósmica. ¿Cómo sabemos que el universo se expande? A. Por la rotación galáctica. B. Por la radiación de fondo. C. Por el corrimiento al rojo. D. Por las ondas gravitacionales. C. Por el corrimiento al rojo. Las galaxias se alejan y su luz se estira, volviéndose más roja. Es la prueba de que el universo sigue creciendo. ¿Qué pasó en la inflación cósmica? A. El universo se contrajo. B. Se creó la materia oscura. C. El universo se expandió más rápido que la luz. D. Aparecieron los agujeros negros. C. El universo se expandió más rápido que la luz. En una fracción de segundo, el universo pasó de microscópico a colosal. Una expansión más veloz que la luz misma. ¿Cómo se generan los elementos más pesados que el hierro? A. En explosiones de supernovas. B. En el núcleo de planetas. C. Por fusión solar. D. En colisiones de galaxias. A. En explosiones de supernovas. Cuando una estrella muere en una violenta explosión, forja elementos como el oro y el uranio en su interior. ¿Qué galaxia es la más lejana jamás observada? A. GNZ11. B. Andrómeda. C. Vía Láctea. D. Sombrero. A. GNZ11. Es tan distante que la vemos tal como era hace más de 13.000 millones de años, casi en el inicio del universo. ¿Qué fenómeno cósmico distorsiona el espacio-tiempo?
A. Agujeros negros. B. Supernovas. C. Radiación cósmica. D. Galaxias espirales. A. Agujeros negros. Su gravedad es tan intensa que el tiempo se ralentiza y la luz no puede escapar. ¿Qué partícula puede atravesar la Tierra sin obstáculos? A. Electrones. B. Neutrinos. C. Protones. D. Fotones. B. Neutrinos. Miles de millones de neutrinos pasan a través de tu cuerpo cada segundo, sin que lo sientas. Son fantasmas cósmicos. ¿Qué galaxia es más grande que la Vía Láctea? A. Andrómeda. B. Sombrero. C. LMC. D. IC 1101. D. IC 1101. Es la galaxia más colosal conocida, con un tamaño de más de 6 millones de años luz de diámetro. ¿Qué estructura cósmica conecta galaxias en una red gigante? A. Agujeros de gusano. B. Filamentos cósmicos. C. Supercúmulos. D. Nubes moleculares. B. Filamentos cósmicos. Son como hilos invisibles que sostienen el universo, formando una telaraña de materia oscura. ¿Qué acelerador de partículas busca recrear el Big Bang? A. Hubble. B. ALMA. C. LHC. D. VLT. C. LHC. El gran colisionador de hadrones choca partículas a velocidades extremas para entender los orígenes del universo. ¿Qué pasa con el universo en la teoría del Big Crunch? A. Se expande por siempre. B. Colapsa en sí mismo. C. Se congela. D. Se divide en múltiples universos. B. Colapsa en sí mismo. Si la gravedad vence a la expansión, todo terminará en un colapso cósmico, como si el tiempo retrocediera hasta el inicio. ¿Cuál es el tipo de galaxia más común en el universo? A. Espiral. B. Elíptica. C. Irregular. D. Lenticular. D. Elíptica. Estas galaxias contienen estrellas viejas y poco gas, lo que las hace apagadas y sin la espectacularidad de una espiral. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? A. Andrómeda. B. Sombrero. C. Vía Láctea. D. Osa Mayor. C. Vía Láctea. Su nombre proviene de la mitología griega, donde la leche de la diosa Hera formó la franja brillante en el cielo nocturno. ¿Qué galaxia es la más cercana a la Vía Láctea? A. Andrómeda. B. Gran Nube de Magallanes. C. Triángulo. D. Pequeña Nube de Magallanes. A. Andrómeda. Es nuestra vecina gigante y se acerca a la Vía Láctea a 110 kilómetros por segundo, lo que significa que en unos 4.500 millones de años colisionaremos con ella. ¿Qué son los cúmulos galácticos? A. Agrupaciones de planetas. B. Conjuntos de miles de estrellas. C. Grupos de galaxias unidas por gravedad. D. Enjambres de agujeros negros. C. Grupos de galaxias unidas por gravedad. Son ciudades cósmicas donde las galaxias se agrupan en estructuras gigantescas, interactuando entre sí en un juego gravitacional. ¿Qué es un supercúmulo? A. Un cúmulo de galaxias más grande. B. Un cúmulo de agujeros negros. C. Una región de antimateria. D. Una nube de gas primordial. A. Un cúmulo de galaxias más grande. Los supercúmulos son vastas redes de cúmulos de galaxias conectadas por filamentos invisibles de materia oscura. ¿Cómo se llama el supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea? A. Laniakea. B. Virgo. C. Hércules Corona Boreal. D. Shapley. A. Laniakea. Significa cielo inmenso en hawaiano y es una estructura cósmica tan grande que la luz tardaría 500 millones de años en cruzarla. ¿Cuál es la mayor estructura conocida del universo? A. El Gran Atractor. B. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. C. El Vacío de Bootes. D. El Cúmulo de Virgo. D. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Es una colosal red de galaxias de 10.000 millones de años luz de longitud, un titán cósmico que desafía nuestra comprensión del universo. ¿Qué es el Gran Atractor? A. Un agujero negro gigante. B. Una fuerza gravitacional masiva. C. Un supercúmulo de galaxias. D. Un vacío cósmico. D. Una fuerza gravitacional masiva. Algo inmenso y misterioso tira de nosotros y de miles de galaxias hacia un punto desconocido del cosmos. ¿Cómo se llama la estructura que conecta las galaxias en el universo? A. La red cósmica. B. El tejido espaciotemporal. C. El hilo galáctico. D. La telaraña universal. A. La red cósmica.
Es un entramado de materia oscura y gas donde las galaxias se alinean como perlas en un collar cósmico, que es el vacío de Bootes. A. Un agujero negro supermasivo. B. Un área sin estrellas en la Vía Láctea. C. Una región del espacio con muy pocas galaxias. D. Un túnel en el espacio-tiempo. C. Una región del espacio con muy pocas galaxias. Un desierto cósmico de 330 millones de años luz, tan grande que si la Tierra estuviera en su centro, no veríamos galaxias en ninguna dirección.